Buenas noches, amigos. Aquí estamos otra vez en el terreno de la cultura, siempre bajo nuestro gran lema: traigo un libro en las manos. Este libro es muy gordo, pero es, como veréis, la historia de Castilla y León. Pero es que este tomo es el primero, pero son 12 tomos los que componen esa historia de Castilla-León. Y lo he traído para deciros que todo cuanto comentemos hoy lo he sacado yo de este libro, que leyendo todos podemos aprender muchas cosas. Tengo un libro en las manos. Este año vamos a tener como tema la historia de Olvega. Creo que todo lo podéis leer en el libro de don Manuel Peña, pero es más fácil verla en la televisión si yo os la voy contando día tras día. Permitidme, antes de comenzar, que os cuente una pequeña historieta. La historieta dice así: en una casa de campo vivían un abuelo y su nieto. El abuelo obligaba cada día al nieto a oír en la televisión todos los programas culturales que había. El chico se aburría y un día se atrevió a decirle al abuelo: «Abuelo, que no saco nada en limpio, no me obligues a escucharlos». El abuelo no le contestó, pero como quien cambia de tema, le dijo al nieto: «Anda, coge el cesto del carbón y súbemelo de la fuente lleno de agua». El chico cogió el cesto del carbón y se fue a coger agua a la fuente. Lo curioso es que, ya lo sabéis, en cuanto cogía el agua se salía del cesto. Lo intentó una vez, 2 veces, 3 veces y al final volvió a decirle al abuelo: «Abuelo, por más que lo intento, el agua se me va. Yo no puedo traerte el agua». Y el abuelo le contestó: «Pero mira ahora al cesto. Antes estaba sucio del carbón y ahora está limpio. Así te pasa a ti. ¿No entiendes? Te molesta, te cansa oír los temas culturales, pero sin que tú lo sepas, está limpiando tu pensamiento». Creo que este es un motivo que me mueve a mí a hacer todos los sacrificios que haga falta para que en mi pueblo la cultura llegue a todas las casas y todos vivamos gozosos de tener limpios los pensamientos. Os he dicho que el tema de este año es la historia de Olvega, pero nos vamos a adelantar mucho más. Vamos a hacer la prehistoria del hombre. Prehistoria llamamos a esa parte de lo que ha sucedido antes que nosotros, pero que no tiene documentos escritos. Entonces, ¿cómo podemos saber qué pasaba hace 100.000 años? Os he traído algo que seguro que todos los olvegueños tenéis: fósiles de Olvega. He traído 3 pequeños: esta concha, este pequeño caracol y este otro caracol que es un poco más grande. Todas estas piezas estaban en el terreno de Olvega, junto a Campisarrado, en lo que da ya a Hinojosa. Tantos fósiles había que durante 3 veranos vinieron los universitarios de Alemania a recoger fósiles a Olvega. Se llevaron muchos, pero estos que yo tengo los había cogido antes que ellos. Y me preguntaba yo siempre:
¿Cómo es posible que en una tierra tan seca como la nuestra hubiera estas conchas y estos enormes caracoles que se han convertido en piedras? Todo esto, los fósiles y otras muchas cosas más, nos hacen pensar, aunque no esté escrito, cómo vivían nuestros antepasados, los hombres primitivos. Y a todo esto que deducimos de lo que han dejado o de las huellas que hay de ellos, es a lo que llamamos la prehistoria. Os diré, por ejemplo, que si estos fósiles están en Olvega, es porque hubo una época en que toda la península ibérica estaba cubierta de hielos y nieves. Con el paso del tiempo se fue derritiendo y se hicieron inmensas lagunas en lo que ahora está tan seco. Claro que para eso hicieron falta que pasaran miles y miles de años. Por ejemplo, os diré también, como anécdota para que aprendáis algo, que hace muchos años, para ir de África a España, no había que coger ningún barco. El estrecho de Gibraltar se pasaba andando. Solo que cuando llegó la época en que los deshielos empezaron a hacer subir las aguas del mar, entonces se creó el estrecho de Gibraltar y ahora ya no se puede hacer eso yendo a mano. ¿Cómo sabemos, pues, la historia de nuestros primitivos y ancianos mayores? Bueno, los historiadores hablan del Paleolítico. El Paleolítico es el periodo más antiguo de la Edad de Piedra, al fin del cual aparecen los primeros síntomas con muchos cambios climáticos que producen el deshielo. Os diré, por ejemplo, que en el Paleolítico hacía más calor en África y los africanos, que fueron los primeros hombres de la humanidad y que vivieron hace posiblemente más de 1 millón de años, tenían calor y como hacía tanto calor empezaron a emigrar y entonces empezaron a subir a la península ibérica. Claro que normalmente elegían pues las costas del Mediterráneo, aunque también llegaron hasta Asturias y Cantabria. En Asturias y en Cantabria, hace 3 millones de años, cuando acabó de transformarse la Tierra, han quedado unas huellas, y las huellas principales os las voy a enseñar en este libro. Supongo que en el libro las coge bien la cámara. Son piedras talladas. ¿Por qué piedras talladas? Porque las piedras talladas con cortes, al dar en los animales, los herían y suministraban así el alimento a los hombres primitivos. Mirad estas piedras que son piedras talladas. También diremos que a la antigüedad pertenecen imágenes como esta, la cueva en la que dibujaban lo que tenían a su alrededor, animales a los que deseaban y a los que consideraban casi como representación de los dioses. En tal sentido, hay que destacar, por ejemplo, la
los restos que han dejado los humanos en Atapuerca, en la provincia de Burgos, que datan, fijaos bien, de hace 100.000 años. Antes que eso, las primeras piedras talladas nos llevan al año 750.000 antes de Cristo. Van pasando los años y la cueva de Altamira, famosa en todo el mundo porque fue de las primeras que se descubrió con estos dibujos, las cuevas de Altamira son de 12.000 años antes de Jesucristo, cuando ya el hombre había ido convirtiéndose de salvaje en pensador y creador. Es la época del Neolítico. A eso así lo llaman los científicos. A nosotros nos importa saber que, por ejemplo, hace 9.500 años se generalizó la persona que ahora nosotros somos. Porque en la antigüedad, como pasa con todos los animales, había muchas especies de hombres, pero todos en ese 1.000.000 de años de historia fueron más o menos desapareciendo. El único que llegó hasta nosotros desde África fue el hombre del Qumrán. Este hombre es propiamente el único que sobrevivió y es, por tanto, el hombre del que nosotros procedemos. ¿Cómo vivían esta gente? Bueno, digamos primero, detalles. El hombre primitivo era un hombre de una estatura que no sobrepasaba el 1,60 de altura, que tenía, por tanto, piernas cortas, el cuerpo achaparrado, el cuello breve, pero lo característico que se ha encontrado de aquellos viejos tiempos es que tenían la cabeza mucho más grande que la nuestra. Luego ya se fue aclimatando. Primero empezó por ser cuadrúpedo como los animales. Luego ya surgió el hombre erectus. ¿Y dónde vivían? Vivían en las cuevas, en las chabolas, en las casetas que podían ellos hacerse con ramajes cubiertos de pieles, porque en las cuevas vivían los animales. Pero hubo un día en que alguien vio algo curioso, que los animales huían del fuego. Nuestros primitivos aprovechaban el fuego de los rayos que quemaban aquí y allá para tener fuegos permanentes. Luego, con el paso del tiempo, aprendieron también que rozando dos piedras saltaba una chispa y tenían fuego. Cuando descubrieron el fuego, hicieron hogueras en la puerta de las cuevas y todos los animales huyeron, y entonces el hombre empezó a vivir en las cuevas. Su forma de vida era, vivían en pequeños grupos. Por ejemplo, no hacían pueblos mayores de 50 personas. Y hemos de destacar que, por ejemplo, en aquellos tiempos, en España había escasamente 50.000 habitantes. Ya mucho más tarde, hemos hablado antes de los restos de Atapuerca, la cueva de Altamira, y se van multiplicando por todas las cuevas esas imágenes de los animales que representan la vida, que son superiores a ellos y los consideran como verdaderos dioses.
El hombre del Cromañón es, por tanto, nuestro antecesor. Hace 3000 años antes de Jesucristo, el hombre ya va discurriendo y descubre los metales. Eso es lo que hizo que llegaran a España, aparte de aquellos primitivos africanos, llegaran a España también los fenicios, que venían buscando minerales. Y aquí viene Olvega a la vista, porque buscaban sobre todo bronce, pero también descubrieron las minas de hierro de la zona del Moncayo. Por tanto, la mina de hierro de Olvega tiene ya por lo menos 5.000 años. Van evolucionando y hacia el año 3500 el hombre ha descubierto ya la rueda y el arado. Y ha dejado de ser un hombre que vive comiendo hierbas, engañando a los animales, haciendo trampas en el suelo. Pasan los grandes animales, se hunden y entonces ya el hombre puede aprovecharse de ellos para tener comida. Va pasando todo esto de ser un mero cazador a ser un hombre agricultor y ganadero. Y todo eso ocurre hasta 3500. Tengo que deciros que huellas de la antigüedad, restos humanos, han quedado pocos en Europa, bastantes dentro de Europa, en Andalucía y Cantabria, muchos más en Asia y en África, claro. Pero digamos que también los historiadores destacan la provincia de Soria, donde en Torralba y Ambrona hay numerosísimos tallas de piedras de los hombres primitivos. En el siglo V aparece ya una agricultura bastante importante. V antes de Jesucristo me refiero. Y en el tercero es cuando vienen a buscar los fenicios los minerales de la península. Todo esto nos hace pensar que han pasado casi 1 millón de años desde los primitivos hombres hasta nosotros y que todo ha ido evolucionando. Eso es lo que nos enseñan los científicos. Pero me diréis, ¿y entonces cómo se compagina todo esto con lo que nos dice la Biblia? Como cura tengo que aclararlo. La Biblia nos dice que Dios creó el mundo en 7 días. La creación del hombre en 7 días, según la Biblia, se calcularía hace unos 3000 años, más o menos. ¿Hay contradicción entre la ciencia y la Biblia? No. ¿Por qué? Porque la Biblia la escribe Moisés hacia el año 1250 antes de Jesucristo. Y lo que Moisés quiere es que su pueblo sea un pueblo religioso. El año 1250 antes de Jesucristo no podía tener los documentos que nosotros hemos ido teniendo de la antigüedad y la prehistoria. A él, además, lo que es histórico es lo que menos le interesa. A Moisés lo que le interesa es crear un espíritu religioso en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en tiempos de Moisés, tiene una gran experiencia, que eran esclavos de Egipto y de Egipto los ha sacado el Señor y en el desierto les ha dado el maná y múltiples milagros. Además, en el monte Sinaí
les ha entregado las tablas de la ley. Por tanto, lo que quiere Moisés es que su pueblo tenga claro, cuando Moisés, seguramente él, es el que escribe el Génesis, que primero, no hay más que un solo Dios, que es el que a ellos los ha sacado de Egipto. Segundo, que ese Dios es el creador de todo lo que existe. A él le interesa, a Moisés, establecer un día para dedicárselo al Señor. Y entonces Moisés crea la semana y divide la creación, que nosotros dividiríamos en una época, en un milenio. Él la divide en 7 días, para que el sábado, el día de Dios, sea el día en que Dios ha creado todo y ya descansa, para que el hombre, a imitación de Dios, el sábado sea el día de Dios que dedique a no trabajar, sino a relacionarse con su Dios y su Creador. En este sentido, podemos decir que la historia propiamente bíblica, lo que podemos llamar historia, empieza cuando José es hecho cautivo de los egipcios y luego ya virrey de Egipto. Los datos que da la Biblia de la época de José coinciden plenamente con los datos históricos de Egipto. Y luego todo lo demás, a partir de ahí, va coincidiendo con la invasión de los romanos, con la época de David, el más grande que ha tenido Israel, que vive hacia el año 1000 antes de Jesucristo, la lucha de los cananeos, de los macabeos, como también van apareciendo a partir del año 874 los primeros profetas, que son Elías y Eliseo, y así podíamos llegar hasta el año 300, en que la Biblia, ya escrita en arameo, el Antiguo Testamento, es traducido al griego, en la versión que se llama de los 70. ¿Por qué? Porque muchos de los israelitas que han venido de Egipto están en Tierra Santa, pero con el paso del tiempo han vuelto otra vez a Egipto y ahora en Alejandría hablan el griego. Pues para que tuvieran la Biblia no solo en arameo, que ya no conocen, sino en griego, se hace el año 70 antes de Jesucristo la versión de la Biblia del Antiguo Testamento. Es claro que los romanos llegaron a Palestina el año 50 antes de Jesucristo. Y también, y aquí es lo curioso, Jesucristo nació el año 6 antes de Jesucristo. Esto también hay que explicarlo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando hicieron, en aquella época, se contaban los años por la fundación de Roma. Y cuando se quiso hacer el calendario, como toda Europa era cristiana, a partir del nacimiento de Jesucristo, se equivocaron en esa época y atrasaron 6 años. Pero tuvo que nacer antes de lo que es la fecha actual del nacimiento de Jesucristo, porque el rey Herodes murió el año 4 antes de Jesucristo y es el que mandó perseguir y asesinar a los niños inocentes. Por todo lo cual se ha llegado sabiamente a concluir que estamos viviendo el año 2024, pero realmente habría que decir que estamos ya en el año 2030. En realidad, 2030 del nacimiento de Jesucristo. Queridos, he querido daros esta pequeña prehistoria para que tengáis unos cuantos datos culturales. Me importa mucho que os quedéis con el hecho de que las minas de Olvega hace 5.000 años que ya las descubrieron. Es importante también que recordemos cómo el estrecho de Gibraltar se pasaba andando, que con el deshielo el mar creció en agua y entonces ya
se establecieron la separación de Europa y África. Amigos míos, ojalá os haya gustado esta charla. Yo, desde luego, lo he hecho con el mismo interés que siempre, para que todos podáis contar cosas que a lo mejor sabíais y se os habían olvidado, y a través de esta charla habéis llegado a recordar. Buenas noches y hasta la próxima semana. Muchas gracias.